Estamos en esta hora iniciando nuestro estudio sobre la obra médica misionera. Vamos a estudiar hoy filosofía y principios que rigen la obra médica misionera dentro del movimiento adventista, dentro de la iglesia adventista, de la obra médica misionera creada por el Señor. Uno de los primeros principios que nosotros debemos entender es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Señor dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice que este cuerpo le pertenece al Señor por creación y por redención. Y que no es mío, como algunas personas suelen decir que yo hago con mi vida lo que quiere. Dios requiere que el cuerpo le sea ofrecido en sacrificio vivo, no en un sacrificio muerto decadente. Nosotros recordamos que las ofrendas de los hebreos debían ser sin mancha. ¿Y será acaso agradable para Dios recibir un sacrificio humano lleno de enfermedad y corrupción? Él nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos pide que cuidemos de este templo de tal manera que sea una habitación adecuada para su espíritu. El apóstol Pablo nos da una admonición, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, consejo de salud. Lo encontramos en esta cita y hemos de entender lo siguiente, y es que así como nosotros conseguimos una casa para vivir, esa casa, lo primero que llegamos y le hacemos aseo, la arreglamos. El Espíritu Santo no puede morar donde una casa está llena de enfermedad y corrupción, donde el cuerpo está lleno de enfermedad y corrupción debido a nuestra indulgencia pecaminosa. Entonces, por eso Satanás sabe que si arruina el cuerpo, el Espíritu Santo no va a tener donde morar. ¿Por qué utilizamos citas del Espíritu y profecía? La Biblia nos dice, Proverbios 28, 18, sin profecía un pueblo se desenfrena. Y el Señor nos dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20, 20. Y una de las razones que más debe llevarnos a nosotros a estudiar los libros de Espíritu y Profecía es porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, el Señor desea que nosotros estudiemos la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque el Espíritu de Profecía es dado a la iglesia adventista, así como el Señor levantó a Moisés en el desierto. El Señor en estos últimos tiempos ha levantado a la sierva del Señor, a la hermana Ellen White, para que ella recibiese las revelaciones del Señor y fuesen registradas en los libros de Espíritu y Profecía que nosotros llamamos para alimentar su iglesia. Entonces, el Señor sabía que sin un cambio de principios no iba a haber salvación. Lucas 19:10 dice que Él vino para restaurar, para salvar lo que se le había perdido. Y el único gran propósito de Cristo fue buscar y salvar. Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Gálatas 2:20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros hablamos de una nueva criatura es que ha cambiado todo totalmente. El estilo de vida, su manera de pensar, su manera de comer, todas sus motivaciones van a estar centradas en cumplir con la voluntad de Dios. Entonces debemos entender que uno de los principios
de la obra médica misionera es que debe haber un cambio decisivo en los principios que rigen la vida humana y en los propósitos que cada ser humano debe tener en su propia vida, como es glorificar a Dios. Hemos de entender que la enfermedad es el resultado del pecado. Mateo 9, del 2 al 7 dice, le trajeron un paralítico. Era un caso urgente. En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de enfermos que a la predicación. Página 12 dice Ministerio de Curación. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo y el Señor dice que ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Entonces, el Señor nos da el ejemplo de que hay que seguir sus pisadas. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum, como el leproso. Este paralítico ha perdido toda esperanza del restablecimiento. Su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. Muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer para conservar mi salud? Mejor mi salud. Mi respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser, deje de complacer el apetito depravado, consuma alimentos sencillos, vistas en forma saludable, lo que requiere sencillez y modestia, trabaje saludablemente y no se enferma. Y ahora esta cita que hemos resaltado, es un pecado estar enfermo porque todas las enfermedades son el resultado de la transgresión de las leyes de nuestro ser. Por eso dice que es tan ciertamente violar la ley de Dios como violar las leyes de nuestro ser, porque el que transgrede uno violará el otro. Enseñar y curar. Colosenses 4:14 nos está hablando de que hay un saludo para el médico amado. Pablo se lo envía. El éxito de Lucas le daba muchas oportunidades para predicar a Cristo entre los paganos, y ese éxito se debía a que era un médico. Es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va enlazada con la misión de predicar el Evangelio. En la obra del Evangelio jamás debe ir separada la enseñanza y la curación. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. Y nosotros vemos que hoy hay brazos por aquí y cuerpos por allí, porque la obra médica misionera debe ir enlazada a la obra del evangelismo. Por eso la sierva del Señor, más adelante vamos a ver una cita, que hemos llegado al tiempo en que cada miembro de iglesia debe hacer obra médica misionera. Entonces el evangelismo, el evangelio de la salvación está ligado a la salud. Recordemos lo que dice Ministerio de Curación, página 12. Jesús dedicó más tiempo a la curación de enfermos que a la predicación. Los obreros evangélicos deben ser también capaces de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Hay enfermedades en todas partes y la más de ellas podrían evitarse si se prestara atención de la salud. Entonces, nosotros hemos de concebir la obra médica misionera como el medio que Dios le ha dado a la iglesia para llegar a los hogares, y entonces llegamos a los hogares y nuestro mensaje es preventivo. Entonces, lo primero que nosotros debemos empezar en todo este trabajo médico misionero es que tenemos que enseñarle a la gente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y enseñarle cómo cuidarlo desde los hábitos de aseo, hábitos alimenticios, ir de causa a efecto, y así no haber enfermedad. Miles necesitan y recibirían gustosos instrucciones acerca de los métodos sencillos de tratar a los enfermos, métodos que están en vías de subsistir el uso de drogas venenosas. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes, la miseria que azotan el mundo. Entonces, nosotros al enseñar, al ir, a hacer este trabajo y ayudar para los problemas comunes de las enfermedades, hermanos, nosotros estamos abriendo las puertas del Evangelio.
La ley natural es igual a la ley de Dios, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Y en ese mismo capítulo dice que violar la ley natural es igual que violar la ley de Dios, porque la una simpatiza con la otra. Y también uno de los principios es que el cuerpo afecta a la mente. Hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Y para alcanzar un alto nivel de dotes morales o intelectuales debemos acatar las leyes que gobiernan nuestro físico. Entonces, el uno va a simpatizar con el otro, y nosotros veíamos un estudio de la Universidad de Harvard en el año 2010 que dice que nuestro organismo necesita así como un auto caro combustible premium, porque lo que nosotros comemos va a afectar significativamente nuestro estado de ánimo. Y el doctor Michael Gerson de la Universidad de Columbia sacó un libro que se llama Nuestro Segundo Cerebro. El 95% de la serotonina que nuestro cuerpo se produce en nuestro intestino. Entonces, desde nuestros intestinos podemos afectar significativamente nuestro estado de ánimo. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Entonces, primero, la relación entre cuerpo y mente, y ahora mente y cuerpo. Entonces, también hay que tratar la salud mental. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9/10 de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Entonces, cada vez usted se entretiene un minuto en un pensamiento negativo, eso deja su sistema inmunológico aproximadamente 6 horas fuera de combate. Significa que la depresión, la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es buena medicina. Entonces, desde nuestras emociones podemos afectar significativamente nuestro cuerpo. La Biblia nos habla que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y yo debo guardarlo irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces hay una relación íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Entonces necesitamos también en la filosofía dentro de la filosofía y los principios, que necesitamos la obra médica misionera, y específicamente en este caso la Reforma Pro Salud. Y eso desde el libro de Levítico, siempre cuando el Señor escogió a su pueblo, Génesis 1:29, le da un régimen alimenticio ideal. Cada vez que un profeta, un sacerdote, el Señor le decía, le diseñaba su plan de alimentación. Levítico 10:9 dice: tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Saben ustedes que si nosotros no tenemos buena serotonina, si no hay buena producción de serotonina en nuestro estómago, nosotros nos vamos a deprimir? ¿Y qué podrá tener una persona que se deprime? Va a tener bajo el líbido. Hay una serie de circunstancias que se generan en torno a ese estado de ánimo. Los que a través de hábitos de intemperancia dañan la mente y el cuerpo se colocan a sí mismos en una posición
donde son incapaces de discernir las cosas espirituales. La mente está confusa y pronto se rinde a la tentación porque no tiene un discernimiento claro de la diferencia entre lo correcto y lo erróneo, incapacitando al hombre para el culto espiritual. Entonces, lo que comemos no solamente va a afectar mi cuerpo, sino mi mente para la recepción de la verdad. Entonces, eso ya lo habíamos visto en una de nuestras presentaciones, que Dios diseñó la obra médica misionera y la reforma pro salud para que entender la verdad. Y debemos usar el método curativo de Dios. Hoy hay muchas escuelas de medicina, muchas escuelas curativas, muchos métodos, pero el Señor dice, hay muchas maneras de practicar el artesanato, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida, una firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que así como de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. ¿Cuánto debe pagar una persona por aprender a respirar, por tomar agua, por alimentarse de la manera de vida? Entonces, aquí el negocio, el signo pesos no se ve en este método de curación de Dios. Hoy, entre más caro se cobra por tratar a una persona, los medicamentos o los tratamientos, entonces la gente piensa que hay mayor éxito. Se le ha colocado el signo pesos al plan de Dios muchas veces personas inescrupulosas quieren sacar dinero, quieren sacar para usufructo, para su beneficio personal, se aprovecha de las necesidades de sus semejantes. El médico cristiano debe actuar de causa a efecto. El médico cristiano inteligente experimenta una comprensión cada vez mayor de la relación que existe entre el pecado y la enfermedad. Se esfuerza por ver cada vez con mayor claridad la relación que hay entre la causa y efecto. Entonces, no solamente va a llegar a atacarlos, no va a atacar los síntomas en primera instancia, sino que va a hacer un análisis de la persona, su estilo de vida, el tipo de alimentación que lleva, sus relaciones interpersonales, y ahí va a empezar a actuar de causa a efecto. Cuando nosotros modificamos las causas, los síntomas van a desaparecer. Comprende que los que siguen el curso de enfermería deben recibir una instrucción cabal en los principios de la reforma de la salud y que se les debe enseñar a ser estrictamente temperantes en todas las cosas, porque el descuido de las leyes de la salud es inexcusable en quienes han sido llamados a enseñar a otros cómo vivir. Consejo sobre salud, estaba en un capítulo que se llama Un mensaje para nuestros médicos. Entonces, nosotros debemos llegar a eso. Hoy está de moda los lugares donde se venden muchas cosas naturales, y nosotros a través de ese tipo de cosas, ellos se llaman suplementos, y a través de esos suplementos, sin un cambio en los principios, en el estilo de vida de esos suplementos, van a hacer poca cosa. La obra médica misionera es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado a un mundo caído. Y los médicos, gerentes y obreros de cualquier ramo, al desempeñar fielmente su parte, están haciendo la obra del mensaje. Entonces, hace parte del mensaje del tercer ángel y no debemos suprimirla, no debemos dejarla de lado. Hay un libro que se llama El Evangelismo Médico y dice que nuestros médicos nuestros pastores debieran reducir el tiempo de sus sermones y hablar de la reforma sanitaria, de la reforma pro salud, del cambio de hábitos,
porque eso hace parte del Evangelio. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médica misionera. Entonces nosotros vemos este mundo, parece un hospital, por doquiera nosotros vemos todo tipo de enfermedad y nosotros debiéramos ser respuesta para el sufrimiento, para el dolor, ser parte de aquellos que están trayendo sanidad. Mi corazón se entristece cuando miro nuestras iglesias que debieran relacionarse de corazón, alma y práctica con la obra médica misionera. Quiero deciros que pronto no habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médica misionera. Miren esto, la obra de un ministro es ministrar. Nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan evangélico a ministrar. Y miren lo que dice el Señor: nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médica misionera, el evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza. Levantaos para ayudar al Señor contra los grandes poderosos de las tinieblas, que no se diga de vosotros: maldecid a Meroz, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro de Jehová. Esto es un boletín de la Conferencia General, pero también está en Consejo sobre Salud. Entonces, mis hermanos, nosotros por consiguiente debemos proseguir con más celo que nunca antes esta obra, la obra médica misionera. Es la puerta por la cual la verdad debe entrar en las grandes ciudades y se deben establecer sanatorios en diferentes lugares. Se ha de entrar en cada ciudad mediante obreros preparados para hacer la obra médico misionera. Entonces invitamos a cada uno de nuestros hermanos, las personas que nos ven, para que hagan una debida preparación. La iglesia tiene muchísimo material y a través del internet usted puede descargar una cantidad de libros de salud y prepararnos a través de los tratamientos sencillos, de la nutrición, de los extractos y de toda la hidroterapia y todo ese tipo de cosas que, si se aplica racionalmente, de una manera cuidadosa, prudente y con un conocimiento teórico práctico, nosotros podemos hacer bien la obra médica misionera y ayudar a la misión. Miren esta cita tan hermosa: cuando una agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, aquellos que estarán del lado de la libertad de conciencia se encontrarán en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, ellos debieran, mientras que se tiene oportunidad, ser más avisados en cuanto a las enfermedades, sus causas, prevención y curación. Y los que hagan eso encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá dolientes, abundancia de ellos, que necesitarán ayuda, no solamente entre aquellos de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Entonces, nosotros vemos que la puerta de las libertades religiosas, de la libertad de conciencia, se está cerrando en el mundo, y nosotros debiéramos ya estar avisados y preparados en la obra médica misionera, porque la puerta se va a cerrar para el evangelismo público y los obreros médicos misioneros, donde vamos a entrar en acción a hacer ese trabajo. Mis amados, el Señor está a las puertas. Todo lo que nos indica las señales de los tiempos, a través de todo lo que está viviendo este mundo, a través de esa pandemia de enfermedad, de virus, de miedo y todo ese reseteo, todo ese tipo de cosas, nos está mostrando que el Señor ya viene y debemos prepararnos. Es mi invitación y mi oración en esta hora, para que cada uno de nosotros nos preparemos para la crisis que se avecina. El Señor les bendiga, en mi deseo y oración. Amén.